Tutio envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutio les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy entramos en un giro lleno de tensión. Lynn parece arrepentida, pero sigue rondando a la señora Lan, y un documento extra aparece de repente entre los papeles notariales, como si alguien estuviera intentando tenderles otra trampa. La bondad de Tutio se convertirá en arrepentimiento, o las nuevas reglas de Yuri lograrán por fin proteger la paz que tanto les ha costado recuperar. Les pedimos que estén atentos, que no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos. A la mañana siguiente, después de que Lynn se arrodillara en el patio para pedir perdón, la casa volvió por fin a oler a una comida de verdad. Ya no había olor a miedo, ni a desinfectante, ni a papeles. Solo arroz, verduras y el calor tenue de una cocina usada otra vez para cosas normales. Yuri estaba de pie frente al fregadero, enjuagando un cuenco como si intentara lavar los días pasados. Tutio se apoyaba en la encimera, observándolo en silencio con esa sensación extraña que se tiene cuando la vida deja de atacarte por un instante. La señora Lan estaba sentada a la mesa, envuelta en una manta, sosteniendo una taza de agua caliente con ambas manos. Por primera vez en mucho tiempo, sus hombros ya no estaban encogidos por la tensión. Entonces susurró casi como si temiera que ese nombre le quemara la lengua. Len. El cuerpo de Tutio se tensó de inmediato. Yuri no reaccionó con prisa. Reaccionó con firmeza. Cerró el grifo, se secó las manos y se acercó despacio como si no quisiera asustar de nuevo a la señora Lan. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Sé que hizo mal», dijo. «Sé que nos hizo daño, pero cada vez que cierro los ojos todavía la escucho llamándome mamá». Tutio tragó saliva. «Mamá, ya le dimos una oportunidad». «No estoy pidiendo que vuelva a casa», dijo la señora Lan apresuradamente, casi suplicando. «Solo me preocupa. Ahora está completamente sola». El pecho de Tutio se cerró. Lo más difícil de la bondad es saber que no borra las consecuencias, pero aún así te hace sentirlas con más fuerza. Yuri arrastró una silla y se sentó junto a la señora Lan, no frente a ella, como compañero de equipo, no como juez. Tía dijo con suavidad: «Preocuparse no significa ser débil, solo significa que tienes corazón. Pero necesitamos reglas, si no Lynn volverás a encontrar una grieta». La señora Lan bajó la cabeza avergonzada. «Reglas». Yuri asintió. «Compasión pero con límites. Así es como esto termina». Tutio lo miró con la voz más grave. «¿Qué tipo de reglas?» Yuri no dudó. «Nada de encuentros a solas», dijo. «Nada de firmar nada si tú no estás presente. Y hoy mismo terminamos todo el proceso de recuperación de los documentos». La señora Lan se estremeció ligeramente. «Otra vez firmar papeles». Tutio tomó la mano de su madre. «Lo haremos despacio», le prometió. «Lo haremos juntas». Yuri añadió tranquilo pero firme. «No hacemos esto porque odiemos a Lynn. Lo hacemos para que Lynn no pueda volver a tocar la vida de mamá nunca más». La señora Lan asintió, pequeña, cansada pero aceptando. Durante unos minutos la casa volvió a quedar en silencio. Entonces el teléfono vibró. No era el de Yuri, era el de la señora Lan. Ella se quedó mirando la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Tutio se acercó. «¿Quién es mamá?» Los labios de la señora Lan se entreabrieron. «Es Lynn». La mirada de Yuri se afiló. No le quitó el teléfono, no dio órdenes. Solo dijo: «Pon el altavoz». El dedo de la señora Lan tembló al tocar la pantalla. La voz de Lynn sonó suave, frágil, cuidadosamente envuelta en esa debilidad calculada. «Mamá, perdón por llamar. Yo solo necesitaba escuchar tu voz». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas de inmediato. «Lynn». La garganta de Tutio se cerró.
Solo esa palabra dicha por su madre cargaba con toda una vida de peso. La voz de Lin continuó temblorosa. No me acercaré más a la casa. Lo prometo. Es solo que no sé a dónde ir. La gente me mira como si fuera veneno. Yuri lanzó una mirada rápida a Tutio preguntando en silencio: ¿Estás bien? Tutio solo asintió levemente. Yuri mantuvo la voz calmada pero firme. Lin dijo al teléfono: si llamas tienes que respetar. Nada de hacer sentir culpa. Nada de manipular. Hubo una pausa. La suficiente para dejar claro que Lin ya no estaba acostumbrada a que le pusieran límites. Luego Lin susurró: no estoy manipulando, tengo miedo. Al final Tutier habló. Su voz era baja pero clara. Lin, si necesitas ayuda para encontrar un lugar donde quedarte, podemos darte algunos contactos, pero ya no puedes apoyarte emocionalmente en mi madre. La respiración de Lin se cortó por un segundo. Tutier, sé que no merezco nada, pero tu madre, ella es la única familia que me queda. Tutier mantuvo la voz firme. Y yo soy la hija de mi madre. Silencio. Luego la voz de Lin cambió. Muy baja, casi irreconocible. Mamá susurró: no volveré a molestar. Solo, por favor, no dejes que sigan odiándome. Dile a Tutu que estoy agradecida. La señora Lan se secó las lágrimas. Lin, a partir de ahora tienes que vivir correctamente. Lo haré, susurró Lin. La llamada terminó. La señora Lan se quedó mirando el teléfono temblando como si acabara de correr una maratón con el corazón. Tutier soltó el aire lentamente. Mamá, a partir de ahora no puedes contestar sola llamadas como esta. La señora Lan miró a su hija llena de culpa. No pensaba ocultarlo. Yuri asintió una vez. Lo sé. Por eso establecemos reglas antes de que ella cree nuevos hábitos. Luego Yuri se levantó. Voy a llamar ahora mismo a la notaría, dijo. Hoy cerramos todo el proceso de recuperación. Hacia el final de la mañana la casa se sentía más luminosa. Las cortinas abiertas, la mesa ordenada, los documentos alineados con cuidado. Yuri ya había impreso todo y lo había organizado como una lista de verificación. No era una trampa, era un plan. Tutier lo miró con una mezcla extraña de gratitud y tristeza. No era romántico. Era supervivencia. La señora Lan estaba sentada allí con una nota médica del Dr. Han a su lado confirmando que estaba bajo estrés y que no debía ser presionada. Tutio colocó un vaso de agua cerca de la mano de su madre. Si te mareas paramos, dijo. La señora Lan asintió. El teléfono de Yuri vibró de nuevo. Otra llamada de un número desconocido. No contestó. En su lugar dijo en voz baja: si es Lin, otra vez tendrá que comunicarse por su vía legal, no a través de mamá. Los ojos de Tutio brillaron un instante. Ella va a seguir intentando. La voz de Yuri se mantuvo estable. Entonces nosotros mantenemos nuestra línea recta. Cuando la notaría confirmó la cita para primeras horas de la tarde, el pecho de Tutier finalmente se alivió un poco, hasta que sonó el timbre de la puerta. Tutier se quedó rígida. Yuri no reaccionó con prisa. Reaccionó preparado. Abrió la puerta y vio a Lin de pie afuera, sin el chaleco rosa, sin la sonrisa segura. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de plástico, fruta, medicamentos, una manta. El típico paquete de solo vengo a ayudar. Lin levantó la vista forzando una expresión humilde. No voy a entrar, dijo rápido. Solo traje algunas cosas para mamá. Hace frío y a mamá le afecta el frío. La mirada de Yuri no se suavizó en absoluto. Déjalo en la entrada. Lin se sobresaltó. Por favor, apurémonos. Estoy intentando hacer lo correcto. Tutier apareció detrás de Yuri con la voz calmada. Lin, gracias. Déjalo ahí y vete. La mirada de Lin pasó por Tutier y luego la esquivó avanzando hacia la sala hacia donde estaba la señora Lan. ¡Mamá!, llamó en voz baja casi sin poder contenerse. La señora Lan se levantó a medias atrapada en su propio conflicto. La mano de Tutier se aferró con fuerza al borde de la mesa. Yuri dio un paso al frente bloqueando completamente la puerta. Su voz seguía controlada pero era firme.
Lynn, ya no puedes llamarla así. Los ojos de Lynn brillaron. Pero ella también es mi madre. La voz de Toutier se volvió más dura, no más alta pero con filo. Ella fue quien te crió, y tú usaste eso para hacerle daño. La respiración de Lynn se cortó. Lo sé, por eso vine. No la interrumpió Yuri. Por eso tienes que irte. Lynn lo miró como si quisiera decir algo más, algo privado, algo peligroso. Pero Yuri no le dejó espacio. Señaló hacia la entrada. Déjalo ahí, vete. Los hombros de Lynn se hundieron. Dejó la bolsa en el suelo lentamente y luego miró a Toutier con una expresión temblorosa. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo una actuación más. Tut susurró. No te arrepientas de haber sido amable. Toutier no parpadeó. No me obligues a arrepentirme. Lynn se dio la vuelta. Se fue. Pero el aire que dejó atrás era más pesado que antes. La señora Lan se sentó despacio con el rostro pálido. Mamá. No quería que se sintiera abandonada. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Mamá, dijo Toutier en voz baja. Así es como ella intenta hacerte volver. Yuri se agachó junto a la señora Lan y su voz se suavizó otra vez. Tía, tienes derecho a echarla de menos, dijo. Pero extrañar no significa abrir la puerta. La señora Lan asintió avergonzada. Tutio miró a Yuri. Ella va a seguir rondando. La respuesta de Yuri fue simple. Entonces, hoy terminamos con los papeles. La notaria llegó puntualmente. Una mujer serena, profesional, neutral. Sin dramatismos, sin juicios. Solo formularios, sellos y verificación. Y de algún modo eso resultaba aún más aterrador que los gritos porque el papeleo no se conmueve con las lágrimas. La señora Lan estaba sentada a la mesa con Tutio a un lado y Yuri al otro. La luz del sol inundaba la habitación clara y directa, tan intensa que nadie podía esconderse en las sombras. La notaria habló despacio. Vamos a revocar las autorizaciones anteriores y a dejar claro quién tiene la autoridad para tomar decisiones en asuntos médicos y patrimoniales, explicó. Señora Lan, si en cualquier momento se siente presionada, nos detendremos. La señora Lan asintió con las manos temblorosas. Tutio apretó los dedos de su madre. Estamos aquí, susurró. Yuri no dijo nada. Observaba el montón de documentos como un perro guardián. La primera página era sencilla revocación de las autorizaciones previas que permitían a Lynn actuar en nombre de la señora Lan. La señora Lan firmó despacio con cuidado. Tutio soltó el aire. La segunda página, designación de Tutio como representante familiar autorizada para la comunicación y la toma de decisiones con una anotación sobre la necesidad de apoyo médico. Los ojos de la señora Lan se humedecieron al firmar esa página. La garganta de Toutier se cerró. Se sentía como ser elegida, con tinta. Yuri le lanzó una sola mirada como diciendo, esto importa. Luego, la notaria pasó al siguiente conjunto de documentos y justo en ese momento la expresión de Yuri se tensó. Hay una página de más, dijo con voz tranquila pero afilada. La notaria parpadeó. Una página de más. Yuri dio un leve golpecito sobre el montón de papeles. Esta página no estaba en la lista que usted confirmó previamente. La notaria frunció el ceño y revisó con cuidado. Esto parece ser un documento de desistimiento de una reclamación, dijo. El corazón de Toutier empezó a latir con fuerza. ¿Qué? La señora Lan se sobresaltó. Yo no pedí eso. La voz de Yuri se mantuvo controlada. No vamos a firmar nada que no haya sido solicitado. La notaria asintió de inmediato. Por supuesto, eliminaremos esta página. Toutier se giró hacia Yuri atónita. ¿Cómo pudo colarse ahí? Yuri no acusó sin pruebas, solo dijo en voz baja. Alguien intentó meterla a escondidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Toutier. No porque no pudiera imaginar la desesperación de Lynn, sino porque comprendió que su nueva estrategia era simple. Si no podía ganar con emociones, lo intentaría por la vía legal, con confusión, con desgaste, con una sola página de más. Yuri observó cómo la notaria retiraba esa página, la colocaba a un lado y luego dijo con calma,
Por favor, deje constancia de que se intentó introducir un documento no solicitado y que fue rechazado. La notaria asintió y lo anotó. A Tutio le ardían los ojos. Yuri no solo los estaba protegiendo, le estaba enseñando a Tutio cómo protegerse a sí misma sin volverse cruel. Cuando la notaria terminó, estampó el sello en las últimas páginas y se puso de pie. Guarden estas copias en varios lugares, aconsejó, y no firmen nada fuera de este procedimiento. Yuri asintió. No lo haremos. Después de que ella se fue, la casa quedó en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio que se habían ganado. Tuttier se dejó caer en la silla exhausta. La señora Lan susurró. Lo siento, casi dejé que volviera a entrar. La voz de Tuttier se suavizó. No lo hiciste, mamá. Firmaste lo que de verdad importaba. Los ojos de la señora Lan volvieron a humedecerse. Es que no dejo de pensar en la niña que ella fue. La voz de Yuri fue suave pero firme. Puedes amar a la niña que fue, dijo, y aún así rechazar a la mujer que decidió ser. La señora Lan asintió lentamente como si esas palabras se le metieran hasta los huesos. Esa noche Tuttier y Yuri intentaron volver a algo parecido a la normalidad, no a celebrar, solo a respirar. Yuri cortaba verduras en la encimera y Tutio lavaba el arroz. Se movían en un ritmo silencioso como si estuvieran construyendo una casa ladrillo a ladrillo. La señora Lan se quedó dormida en la sala. Durante unos minutos todo se pareció a la paz. Entonces llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte, sino un toque suave como de alguien que pide permiso para existir. Yuri dejó el cuchillo de inmediato. El estómago de Tutio se encogió. Yuri abrió la puerta. Lin estaba allí. Ojos rojos, el rostro cansado, las manos vacías esta vez. Sin regalos, sin excusas, solo Lin. Sé que no debería estar aquí, susurró rápido. Solo escuché que vino una notaria. La expresión de Yuri no cambió. ¿Quién te lo dijo? Lin tragó saliva. Yo lo supuse. Tuttier dio un paso al frente con voz tranquila pero fría. No lo supusiste. Alguien te dio esa información. La mirada de Lin vaciló por un instante. No importa. Sí importa, dijo Yuri con firmeza. La voz de Lin empezó a temblar. Yuri, por favor. No vine a causar problemas. Tuttier la miró directamente. Entonces, ¿a qué viniste? Los labios de Lin temblaron. Luego dijo la única frase que siempre funcionaba con la señora Lan. No tengo a dónde ir. En la sala hubo un leve movimiento. La señora Lan, todavía medio dormida, se incorporó. ¡Lin! Su voz se quebró. El pecho de Tuttier volvió a apretarse. Los ojos de Lin se llenaron de lágrimas de inmediato. Dio un paso hacia la señora Lan, pero Yuri se desplazó ligeramente y le bloqueó el paso sin tocarla. «Detente», dijo Yuri con suavidad. «No así». La señora Lan los miró con un dolor profundo en los ojos. «Dice que no tiene a dónde ir». Tuttier tragó saliva. «Mamá, si ella entra, volverá a llevarse tu corazón». Lin negó con la cabeza, llorando en silencio. «No lo haré, lo juro. Puedo dormir en el suelo si hace falta. Solo no puedo estar sola». La compasión de Tuttier subió como un moretón, porque no quería que Lin sufriera, solo no quería que volviera a destruirlos. Yuri se giró hacia Tuttier con la voz baja. «Podemos ayudarla sin abrir la puerta». Luego miró a Lin. «Pagaré una estancia temporal en una casa de huéspedes cercana», dijo. «Tú das la dirección. Mantienes distancia de esta casa. Trabajas con tu supervisor legal. Esa es la ayuda que recibirás». Lin lo miró atónita. Porque esa ayuda tenía condiciones, y las condiciones eran lo que más odiaba. Susurró con amargura entre lágrimas. «Entonces, no me dejas estar cerca de ella». La voz de Yuri siguió calmada. «Perdiste ese privilegio cuando te aprovechaste de ella». La mirada de Lin saltó hacia Tuttier. Un destello de resentimiento apareció por un segundo antes de que lo tragara. Luego asintió, pequeño, duro. Tuttier dio un paso al frente con la voz baja pero clara. «Lin, fui compasiva una vez. No me obligues a aprender a ser cruel».
Los ojos de Lin brillaron. Por un instante pareció que iba a disculparse otra vez. Luego su mirada volvió a deslizarse pasando por Toutier hasta Yuri, un reflejo que no podía eliminar. Yuri no la miró a ella, miró a Toutier. Siempre. La mandíbula de Lin se tensó. Luego se dio la vuelta y se fue bajo las condiciones de Yuri. Siguió viva, recibió ayuda, pero no fue invitada a entrar. La señora Lan lloró en silencio en el sofá. Toutier se sentó a su lado y le tomó la mano. Yuri volvió a la cocina y encendió el fogón, porque la estabilidad de esa noche era más importante que cualquier discurso. Cuando la olla de sopa empezó a calentarse, Toutier observó el vapor que se elevaba y le susurró a Yuri: «Hoy intentó meter a escondidas esa página extra». Yuri asintió una sola vez: «Lo sé». La voz de Toutier tembló un poco. «Entonces, no ha cambiado». La respuesta de Yuri fue firme: «Tal vez no. O tal vez lo está intentando. De cualquier forma, nuestras reglas no cambian». Toutier lo miró. «¿Y si vuelve a intentar hacer que yo dude de ti?» Yuri la miró a ella tranquilo, inamovible. «Entonces te lo digo de inmediato», dijo, «sin secretos, sin huecos por donde pueda colarse». Los ojos de Toutier se llenaron de lágrimas, no de miedo esta vez, sino de alivio. Porque la verdadera paz no era la ausencia de Lin, sino la presencia de la confianza. Yuri le pasó una cuchara a Toutier. «Prueba», dijo. Toutier probó el caldo y asintió. «Está bueno». La comisura de los labios de Yuri se curvó apenas. «Estamos recuperando nuestra vida». En la sala, la señora Lan escuchaba los sonidos tranquilos que venían de la cocina. Sonidos que hacen las familias cuando están sanando. Y por primera vez no susurró el nombre de Lin, solo respiró. Después de que Lin quedara en libertad bajo investigación, la señora Lan siguió extrañándola. Lin se aprovechó de esa debilidad llamándola y apareciendo con regalos de ayuda. Toutier y Yuri establecieron reglas estrictas: nada de contacto privado, nada de firmar documentos sin testigos y convocar a una notaria para revocar todas las autorizaciones que Lin había tenido. Durante la firma, Yuri detectó una sorpresa escondida: un documento de desistimiento de una denuncia que no había sido solicitado introducido a escondidas entre los papeles, lo que demostraba que alguien seguía intentando manipular el caso a través del papeleo. Esa misma noche, Lin volvió a aparecer diciendo que no tenía a dónde ir, con la esperanza de volver a entrar en la casa y en el corazón de la señora Lan. Yuri se negó a dejarla cruzar el umbral, pero aún así ofreció ayuda con condiciones: alojamiento temporal en una casa de huéspedes bajo supervisión y manteniendo distancia. Toutier le advirtió a Lin que no convirtiera su bondad en crueldad. La paz seguía siendo frágil, pero la confianza permanecía firme. Al menos por ahora, Yuri y Toutier estaban reconstruyendo su hogar límite por límite. Câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Kiêu nặng nề quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu không được là Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.